Entonces, el tema 3 de matemáticas son es la fracción. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en nuestro tema 3 el concepto de fracción. Listo, ya no tanto desde la parte gráfica, sino desde la parte numérica y de la manera en la que la estamos utilizando, pues en nuestros contextos. Entonces el tema 3 en matemáticas es la fracción. Recordemos que hoy es 4 de mayo, para que llevemos el control de las fechas. Entonces, una fracción. Ya habíamos visto en clases anteriores el concepto de fracción a partir de la gráfica, ¿cierto? Y vamos a relacionar eso con el contexto numérico. Entonces decimos que una fracción, o también llamado un fraccionario, antiguamente a las fracciones se le llamaban quebrados. Incluso este nombre aún se utiliza, pero en la educación de España. ¿Sí? Si nosotros de pura casualidad en nuestra casa tenemos algún libro de fracciones por allá con los que estuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, nos vamos a dar cuenta que a las fracciones incluso les llamaban quebrados, dado que pues, la literatura en cuanto a matemáticas en español por lo general proviene de la educación española. Entonces esta fracción, también llamado fraccionario, tiene varias interpretaciones que entraremos a ver la siguiente semana. Por ahora nos interesa saber que esta fracción me está representa una porción, de un todo, ¿sí? Y numéricamente a este todo se le llama unidad, y como se le llama unidad, entonces se representa con el número 1, ¿sí? Y como es una porción, pues entonces es básicamente tener una unidad y dividirla en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos esa unidad dividida en 4 partes. Entonces, si nos damos cuenta, esto está relacionado con la división. Fíjense que aquí he marcado 4 partes y la unidad estaba dividida en 4. Si yo hago esta división, entonces 4 dividido en 4 me da 1, que viene siendo toda la unidad. Y nos damos cuenta que efectivamente toda la unidad está coloreada. ¿Listo? Dime, Omar. Profe, tenemos que ir copiando eso. Sí, por favor. Recuerden que no les coloqué, no les estoy colocando el documento para escribir antes de la clase con el compromiso de ir copiando, de ir tomando apunte de lo que vamos trabajando. Entonces, dime, Samuel. No, profe, era la misma pregunta de Oman. Vale, perfecto. Entonces, esta fracción que representa una porción del todo, ya nos damos cuenta que tiene una estructura. Esa estructura es de la forma, esa estructura de una fracción o de un número fraccionario es de la forma A sobre B. ¿Listo? Entonces, de la forma donde A y B son números enteros. ¿Listo? Por ahora vamos a entender estos números enteros como aquellos que no son decimales. ¿Listo? Eso quiere decir que en esta expresión que tenemos acá, solamente puede estar un número sin decimal sobre otro número sin decimal, o sea, números sin comas. ¿Listo? O sea, no son decimales, en otras palabras, no tienen coma. ¿Listo? Ahí no hablo del sistema decimal, sino de números con coma o números sin coma. Cuando hablo de números enteros son aquellos que no tienen o no usan coma, como en este caso. Pero entonces esos números enteros, que pueden ser A y B, cualesquiera, tienen una única condición. ¿Listo? La condición para que esto sea una fracción es que B tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué B tiene que ser diferente de 0. Entonces, una fracción ya sabemos que es A sobre B. A ya sabemos que se llama numerador, B es el denominador y el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Voy a avanzar la hoja
Si de pronto no han copiado, yo ahorita la devuelvo para que terminen de copiar lo que les haga falta. Por ahora prestenme atención y ya regresamos la hoja para que terminen de copiar. Entonces vamos a mirar por qué B tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces, ¿por qué B es diferente de 0? Y entonces resulta que ya nos dimos cuenta en esta parte de acá arriba que una fracción la podemos expresar como una división. Voy a colocar una fracción cualesquiera, entonces una fracción cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 medios, o por ejemplo, si yo tengo 2 quintos, ¿listo? Entonces, fíjense que estas dos fracciones cumplen con la condición, entonces es un entero entre otro entero, entonces 10 entre 2 o 2 entre 5, se cumple. A y B son enteros. Y B es diferente de 0. Entonces fíjense que el B de la primera fracción es 2 y B en la segunda fracción es 5. O sea, cumple. Estos dos que tenemos acá son, eh, son números enteros y son diferentes de 0. O sea que estas dos son fracciones correctamente. Ahora, ¿por qué es fracción? Esto está relacionado con la división. Entonces vamos a ver, antes de hacer esto. 10 dividido en 2 nos da 5, ¿cierto? Y sabemos que esto es verdad porque si yo hago la multiplicación, entonces si yo multiplico esto, me tiene que dar el resultado que está en la parte superior. Ay, por Dios, empezamos con la rayadera. Me parece que fue monitor de Zoom. Sí, señor. Y como la personita no se identificó y tampoco, pero esperen un segundito, voy a... Continuamos. Al hacer esa multiplicación nos damos cuenta que 5 por 2 nos da 10, ¿sí? Entonces, como esta multiplicación me da el numerador, entonces este valorcito de acá está bien escrito. Ahora miremos el de acá. ¿Qué número multiplicado con 5 me da 2? Bueno, eso no está o sea, este número no da exacto, porque en la tabla del 5 no hay ninguno que me dé 2. Sin embargo, podemos darnos cuenta que si hacemos esa división, sí nos da un valor. Y si hacemos esa multiplicación, pues 5 por 0,4, vamos a ver, 0,4 por 5, hacemos la multiplicación de 5 por 4, 20, 0 y llevo 2, 5 por 0, 0 y 2, 20, y coloco la coma corriendo los espacios que están a la derecha de él. Entonces, igual más adelante vamos a retomar estas operaciones. Entonces, a la derecha de la coma hay un espacio, entonces en el resultado también. Entonces, fíjense que el número es 2, que es el número que estaba acá, y multipliqué 0.4 por 5, entonces 0.4 por 5. Entonces, hago esta multiplicación y el resultado me tiene que dar el número que está arriba. Esto se puede hacer porque B es diferente de 0. ¿Qué pasa si B es 0? Entonces miremos un ejemplo con B igual a 0. Entonces, si yo hago esta operación, entonces, por ejemplo, 7 entre 0, vamos a darnos cuenta que debo buscar un número que vamos a ubicar en este cuadrito de acá, de tal manera que al multiplicar ese número, al multiplicar este número por 0, me tiene que dar 7. ¿Sí? Entonces busquemos, recordemos que es el número que estamos buscando multiplicado por 0 me tiene que dar 7. ¿Qué número multiplicado con 0 me da 7? Ninguno. Exacto, porque cualquier número que multipliquemos con 0 nos va a dar 0, ¿sí o no? Entonces nos vamos a dar cuenta que este numerito que estamos buscando acá, este número no existe, ¿sí? Porque ningún número multiplicado con 0 me va a dar 7. Por eso esta división no se puede hacer. Por eso esto queda indefinido. Y como queda indefinido, por eso el denominador no puede ser 0. ¿Listo? Entonces con eso hemos visto que este b tiene que ser diferente de 0, porque si es 0 pasa esto, no se puede hacer. Además que si tú lo ves de manera gráfica, tú puedes coger esa unidad y dividirlo en una parte, ya quedó. Pero bueno, ¿cómo la divides en 0 partes? ¿Sí? Entonces no se podría hacer esa división físicamente tampoco, por tanto, no es posible que b sea 0. ¿Listo? Entonces vamos a recapitular rápidamente. Tenemos que la fracción, que también se llama fraccionario, ¿sí? En otros contextos le llaman quebrados,
pero pues nosotros le vamos a llamar fracción o fraccionario, representa una porción de un todo. ¿Listo? Esta representa una porción de un todo, es una interpretación, como les decía, hay otras, pero las veremos en el siguiente tema. Entonces, este todo, por lo general, va a ser la unidad, cuando trabajamos en un contexto continuo, que es lo que estamos haciendo acá, una sola unidad y la vamos a partir. Entonces, la unidad, que es 1. Y la unidad, pues, se va a representar de la manera que usted desee, como un rectángulo, como un triángulo, como un círculo, ¿sí? Como una chocolatina, como incluso puede ser objetos no regulares. Esta unidad tú la puedes representar, por ejemplo, de la siguiente manera. Ay, por Dios. Bueno, ahí tú la puedes representar, por ejemplo, como una figura que no sea un rectángulo, o sea, puede representarse con una figura irregular. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una unidad, ¿sí? Y esta unidad, entonces ya también se podría realizar la división. Entonces, si nos damos cuenta, esta unidad también se podría dividir en partes iguales, ¿sí? Y podríamos hacer la división, o sea, no necesariamente tiene que ser un cuadrado, un rectángulo o una circunferencia. Pueden ser figuras irregulares también. Pero lo importante es que esa unidad representa un todo y ese todo es un 1. ¿Listo? Y a partir de eso es que vamos a realizar la división. Entonces, por ejemplo, si yo acá quisiera identificar cuál porción de ese pentágono es la que tengo coloreada, pues directamente nos damos cuenta que es una partecita coloreada de 5 partes, que es en lo que está dividida toda la unidad, un quinto. ¿Listo? Que si lo queremos pasar a decimal, pues podemos hacer la división, pero ya luego la hacemos. Entonces ahí tendríamos una fracción. La estructura, ya no desde la parte gráfica, sino desde la parte numérica, es la siguiente, que es ese número tiene que ser de la forma A sobre B. ¿Listo? Cuando yo digo de la forma A sobre B, quiere decir que conserva esa estructura. Es decir, que siempre va a tener esa manera de escribirse. Entonces, en este caso, A y B son dos números enteros, o sea, los que utilizamos para contar. ¿Listo? Más adelante nos damos cuenta que también funcionan números negativos, pero ya luego los abordamos. Por ahora estamos hablando solo con positivos. Entonces, A, un número sin decimales, un número sin coma. B es otro número sin coma. B no puede ser cero, pero A sí puede ser cero. ¿Listo? Entonces, eso es hasta ahora. Ya sabemos por qué B no puede ser cero. Entonces, quisiera saber si hasta ahí ha quedado todo claro. A ver, ¿dónde utilizamos estas fracciones? Entonces, yo empiezo. Por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y dices que quieres comprar una gaseosa que es litro y cuarto, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que la fracción que se está utilizando es un litro y cuarto, ¿sí? Entonces vamos a mirar otras opciones, otros ejemplos. Entonces voy aquí a eh, Sara Rodríguez. Sarita, danos un ejemplo de un uso de las fracciones en nuestro entorno. Mm, ¿Puedo hacer uno también de gaseosa? Pues la idea es que sean distintos, ¿no? Como para ir mostrando variedad. Tengo Eh, uno, profe. ¿Puede ser de una pizza? Por ejemplo, sí, sirve. Digamos, señor, pártame la pizza en 3 cuartos. Ok, Y el señor pues se la parte la pizza y pues la entrega, ¿no? ok. 3 cuartos de pizza. Ok, uy, estoy escribiendo al revés. 3 cuartos de pizza. Sí, por ejemplo, entonces tenemos 3 cuartos. Entonces, si nos damos cuenta acá en 3 cuartos sería la pizza, ¿cierto? Dividida en 4 partes y de esas 4 partes tomaríamos 3. En nuestro ejemplo anterior, en el de la gaseosa, entonces sabríamos que es una gaseosa completa, ¿cierto? De 1 litro. Entonces aquí tendríamos una completa y un cuarto de la otra. Entonces,
y un cuarto de la otra. Ahí tendríamos 1 y un cuarto, ¿sí? Una gaseosa litro y cuarto, aquí tendríamos 3 cuartos de pizza. Ok, perfecto. Entonces vamos a mirar, a ver qué otra personita. Eh, por ejemplo, Samuel, señor. Profe, yo tengo un ejemplo. Listo, cuéntamelo. Mira, va así. Cuando tú tienes que recortar las cajas en cubitos, ¿sí? Y te piden que dibuje los mini cuadraditos de las cajas. Por ejemplo, te dicen corten 4 de 5 octavos, 4 de 5 por ahí de cuadritos de cartón. Ok, 4 de 5 cuadritos de cartón. ¿Esa qué fracción sería? 4 quintos. Ese sería 4 quintos. ¿Listo? Entonces ahí funcionaría de igual manera. Tendríamos nuestro cartón dividido en 5 partes y de esas 5 partes entonces se tomarían 1, 2, 3, 4. Tendríamos 4 quintos. ¿Listo? Tener en cuenta que estas divisiones aquí yo las estoy haciendo aleatoriamente, ¿no? Pero para hacerlas bien, para que queden bien chiquitas, ustedes deben asegurarse que sean igualitas. Entonces, pues ustedes pueden guiarse ahí de su cuadrícula y darse cuenta que los cuadritos sean similares, que sean los mismos. Entonces tendríamos, por Profe, ejemplo, ahí 4 quintos. Señor, dibujamos los ejemplos, ¿cierto? sí, por favor. Profe, toca copiar los ejemplos, ¿verdad? Sí, sí, señor. Entonces, por ejemplo, ¿qué otro? Eh, un octavo de mantequilla. ¿Sí lo han visto? Que es la barrita pequeña. Que usualmente esta cuarto de unidad de queso. medida es de libra. Un cuarto de queso, por ejemplo. Ahí hay otro ejemplo. ¿Sí? Medio litro de agua, por ejemplo. Medio litro. Medio litro de helado por tan solo 2.000 pesitos, ese también. Medio Ay, profe, litro quítese de las agua. palabras. ¿Listo? Entonces, fíjense que todos esos son ejemplos y usos que le damos, ¿sí? Que puede ser que, Profe, ¿también sirve un cuarto de pastel? claro que sí, sí, señor, también hace parte de los usos de las aplicaciones que tienen estas fracciones en nuestro contexto. ¿Listo? Entonces, esos serían ejemplos. Son ejemplos de usos de, ¿de qué? De las fracciones. ¿Listo? Entonces, la idea es que ahora ustedes van a hacer los 2 ejemplos que dice nuestra actividad. Entonces, mientras van terminando de copiar, les voy leyendo la actividad. Igual está en el libro, página 34 del libro. Entonces dice, dibuja y explica 2 situaciones en las que se utilicen las fracciones en la vida real. Y ahí hay un ejemplo dado. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes puedan en el libro directamente realizar esos 2 ejemplos. ¿Listo? Están los 2 cuadritos para hacer los 2 ejemplos, un ejemplo en cada uno con su respectivo dibujo. Entonces, quisiera que me indicaran cuánto tiempo estiman que se gastan haciendo eso. Profe, la actividad del libro de tema 3. Sí, señor. Menos 15 minutos, profe, póngale. 30, ¿Y mucho 20. para hacer 2 dibujos? 20. 20. No, sí, profe, como 15 o 20 minutos. Ok, entonces tengo las 7:34. ¿Listo? Tengo 7:34, sería encontrarnos nuevamente a las 7:34 a las 8. Hágale.